Bueno, entonces vamos a ver. Dice, compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos. Objetivos: describir los grupos funcionales de moléculas orgánicas, identificar los componentes y las funciones de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, describir la estructura de las funciones de los ácidos nucleicos, DNA y RNA, así como del ATP, adenosintrifosfato. Muchas moléculas orgánicas son relativamente grandes y tienen características singulares que permiten cumplir funciones complejas. Las categorías importantes de compuestos orgánicos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ácidos nucleicos y ATP. Fíjate cómo el ATP y los ácidos nucleicos tienen una relación. Bien, carbono y sus grupos funcionales. Entonces, aunque esto se va a ver con más detalle en química orgánica, pero básicamente los principales grupos funcionales son los siguientes. El hidroxilo, el grupo hidroxilo, que es OH. OH, habíamos hablado acerca del oxidrilo o hidroxilo. El grupo OH, donde la R es una cadena hidrocarbonada. Dice, los alcoholes, por ejemplo, tienen un grupo OH que es polar. Ajá, ¿qué significa polar? Que se puede llevar con el agua, o sea, que puede combinarse con el agua. Hidrófilo, o sea, que favorece el contacto con el agua. Dice, debido a su átomo de oxígeno electronegativo, las moléculas con muchos grupos oxidrilo o hidroxilo se disuelven con mucha facilidad en agua, así como el alcohol se puede disolver con mucha facilidad en el agua. Entonces, el radical OH es un grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿ok? Fíjate que la R se refiere a una cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, carbono, 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 y después hasta el final el grupo OH. A eso es a lo que se refiere la R. Ajá. Fíjate que la R es esta cadena de carbonos. Bien, aquí hay otra R, ¿no? Que significa una cadena hidrocarbonada, y después viene el grupo sulfidrilo. Así como el de arriba se llama hidroxilo, este se llama sulfidrilo. El grupo sulfidrilo SH, los tioles tienen un grupo SH que también es polar, o sea que también se puede disolver en agua y además es hidrófilo. Ajá, debido a que su átomo de azufre es electronegativo, así como el oxígeno, que es muy electronegativo, el azufre también. Ciertos aminoácidos, por ejemplo la cisteína, contienen grupos SH que ayudan a estabilizar la forma de las proteínas. Vamos a ver cómo es la forma de las proteínas. Se pone aquí estructura primaria, proteínas. Ajá, estructura primaria. Ahí vamos, la estructura primaria es como la secuencia de aminoácidos. Ujú. Aquí vemos una cisteína que está en contacto con otra cisteína. La estructura secundaria de las proteínas. Ajá, ya se empieza a tener algunos plegamientos y un poquito más difícil. La estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Ya son arreglos tridimensionales mucho más complejos. Ajá, arreglos tridimensionales que permiten a las proteínas adoptar muchas formas muy complejas y además que se ensamblen varios polipéptidos para formar una enzima mucho más compleja. Ok, eso lo vamos a ver después con más detalle. Por eso hablamos de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Pues gran parte de esa estructura la adoptan debido a que hay zonas que son polares y zonas que son no polares dentro de la misma proteína. ¿Qué le confiere a una proteína que tenga, que sea polar o que sea no polar? Depende de los grupos funcionales que tienen los aminoácidos, cada uno de los aminoácidos. Por ejemplo, hay aminoácidos hidrófilos, o sea, que son, que se pueden mezclar con el agua, ¿sí? Y hay aminoácidos que son hidrófobos, fogos que tienen, que se alejan del agua. Muy bien, el grupo carbonilo es este grupo que vemos aquí, un grupo carbonilo que se encuentra, por ejemplo, a la mitad de una cadena hidrocarbonada, donde la R y la otra R significa que continúa la cadena de carbono, 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 carbono hacia los dos lados. Y en medio queda un carbono que está unido a un oxígeno con doble ligadura. Ese es el grupo carbonilo, que tiene dos formas principales, las cetonas y los aldehídos. ¿Ok? Entonces esta sería una acetona. Dice, las cetonas contienen un grupo de carbonilo dentro de un esqueleto del carbono. El grupo carbonilo es polar y además es hidrófilo. ¿Qué dijimos que era polar? Que se puede mezclar con el agua. Hidrófilo, lo mismo, o sea, tiene que ver con lo mismo, que se puede mezclar con el agua, debido a que el oxígeno es muy electronegativo.
Muy bien. Los aldehídos también tienen un grupo carbonilo, pero están en uno de los extremos finales. O sea, está al final de un extremo. Está, aquí está el carbono, aquí está el oxígeno y al final un hidrógeno y ya no continúa la cadena hidrocarbonada. De este lado sí, mira, aquí está la cadena hidrocarbonada. Los aldehídos tienen un grupo carbonilo en el extremo del esqueleto de carbono. ¿Ok? Y aunque no lo dice aquí, pero el hecho de que sea un oxígeno es electronegativo y también eso sería polar e hidrófilo. Muy bien, aquí tenemos un grupo carboxilo. El grupo carboxilo es muy parecido al grupo carbonilo del aldehído, solamente que en lugar de una H, aquí tiene una OH. Ajá, y lo demás es igual, ¿ya viste? O sea, carbono, doble ligadura, oxígeno y el radical. El radical es el grupo de cadena hidrocarbonada. Los ácidos carboxílicos contienen un grupo carboxilo en el extremo del esqueleto de carbono, es decir, se puede simbolizar como COOH porque es este carbono de aquí, este oxígeno y esta H. De ahí proviene lo de COOH. Esa sería la estructura abreviada. La estructura abreviada. Entonces, dice, la forma cargada negativamente predomina con el pH de las células corporales y es hidrófila. La forma cargada negativamente predomina con el pH de las células corporales y es hidrófila. Entonces, el pH afecta mucho el hecho de que sea de carga negativa, es decir, que pierde el hidrógeno que ves aquí al final, se queda como O negativo. Ajá. El hecho de que quede con la O negativo significa que tiene una carga negativa. Ajá. Y eso le permite ser hidrófilo. Ajá. O sea, que se puede mezclar con el agua. Imagínate si el pH se altera y entonces los iones de hidrógeno se pegan aquí. Eso afecta la capacidad de las proteínas para disolverse en agua. Afecta la estructura primaria, secundaria y terciaria de las proteínas. Muy bien. Los ésteres. Un éster es muy parecido al grupo carboxilo, solamente que en lugar de tener aquí un hidrógeno, después de este oxígeno, lo que tiene es otro radical. ¿Ya viste? Aquí hay otro radical que continúa la cadena hidrocarbonada hacia los dos lados, o sea, hacia acá y hacia acá. La R significa cadena hidrocarbonada, pero es prácticamente similar al carboxilo, nada más excepto por la H. Los ésteres predominan en las grasas y en los aceites de la dieta y también aparecen en el cuerpo como triglicéridos. La aspirina es un éster del ácido salicílico. Las moléculas analgésicas halladas en la corteza del sauce. Pero observa, el éster es un poco más hidrofóbico, porque no tiene la capacidad de disociarse que tiene el ácido carboxílico. Bien, fosfato. Los fosfatos contienen un grupo PO4 con dos menos, con dos cargas negativas. Aquí tiene, fíjate, este oxígeno perdió su hidrógeno, este oxígeno perdió su hidrógeno y queda como cargas negativas. Es muy hidrófilo, o sea, esas cargas negativas lo hacen que sea muy hidrófilo, se puede disolver en agua muy fácilmente. Si por las dos cargas negativas. Un ejemplo importante es el adenosin trifosfato. Trifosfato, su nombre lo dice, ¿no? Adenosin trifosfato, tiene tres fosfatos. Transfiere energía química entre moléculas orgánicas y durante reacciones químicas. Más adelante vamos a ver cómo trabaja el ATP para fosforilar y producir energía, transmitir energía más bien. Puede pasar la energía de una molécula a otra. Muy bien. El grupo amino es una NH2. Aquí está el NH2, nitrógeno con dos hidrógenos y un radical. Puede haber diferentes tipos de aminas. Dice, las aminas tienen grupo NH2 que puede actuar como base y captar un hidrógeno, lo que le confiere una carga positiva. Al ser positivo, pues es hidrófilo, ¿no? O sea, se puede mezclar con los iones negativos, con las cargas parciales negativas del agua. Sí, al pH de los líquidos corporales, la mayoría de los grupos amino tienen una carga de +1. Todos los aminoácidos tienen grupo amino en su extremo. Ok, nada más que los aminoácidos, cuando están unidos con otros aminoácidos, no permiten exponer esta carga positiva, a menos que no estén unidos uno con otro. Muy bien, eso lo vamos a ver después con más detalle, pero ya tenemos una mejor idea de cuáles son los grupos funcionales más sencillos. Ahora, aquí empiezan a hablar acerca de las macromoléculas, ¿ok? Las macromoléculas son moléculas muy grandes que están formadas por moléculas más pequeñas. Se habla de polímeros, o sea, poli que quiere decir muchos, ¿ok? Que está compuesto por muchas subunidades
más pequeñas. Dice, un polímero es una molécula grande formada por el enlace covalente de numerosas moléculas más pequeñas que son idénticas, lo que se le llama monómeros. Ajá. Dice, la reacción suele unir los monómeros en una síntesis por deshidratación. ¿Qué significa deshidratación? Ya habíamos visto eso en las reacciones químicas. Una reacción de deshidratación quiere decir que toma una molécula de agua, ajá, o sea, es decir, que quita, de una molécula quita un oxidrilo y de otra un hidrogenión, y eso sale como una molécula de agua, y ahí donde estaban el oxidrilo y el hidrogenión, ahí se forma el enlace. Ajá, ese tipo de enlaces que se forman por deshidratación entre los monómeros para generar polímeros, o sea, moléculas pequeñas que se van ensamblando para formar una molécula mucho más grande. Aquí vemos algunos ejemplos, mira, dice principales grupos de carbohidratos. Ah, bueno, estos son carbohidratos, perdón. Sí, estos son carbohidratos. Ok, más adelante vamos a ver cuáles son los polímeros. Por ejemplo, un polímero es una proteína y sus monómeros son los aminoácidos. Un polímero sería un carbohidrato y sus monómeros serían los monosacáridos, ¿ok? Un polímero serían los triglicéridos y sus monómeros serían los ácidos grasos, moléculas más pequeñas que se unen para formar una molécula mucho más grande. Ok, aquí van a hablar acerca de los hidratos de carbono o carbohidratos. Ok, los carbohidratos o hidratos de carbono. Los grandes son el glucógeno, por ejemplo. El glucógeno que están en los tejidos animales. Los almidones que se encuentran en los tejidos vegetales. Y la celulosa que está principalmente en la pared celular de las plantas y también de algunas bacterias. Dice, si bien son un grupo grande y diverso de compuestos orgánicos y cumplen varias funciones, los carbohidratos representan solamente el 2% hasta 3% de la masa corporal total. En los seres humanos y en los animales, los carbohidratos funcionan sobre todo como la fuente de energía química para generar ATP a partir de la glucólisis, ¿ok? ¿Ok? A partir del catabolismo de la glucosa. Solo uno de los pocos carbohidratos se utilizan para construir unidades estructurales, por ejemplo, en el glucógeno. Estamos hablando de los animales. En cambio, en las plantas sí que forman estructuras, como a partir de la celulosa. Toda la madera y todo el papel está hecho de celulosa. Es un ejemplo, bueno, en el caso de los animales, un azúcar que sí se utiliza con fines estructurales sería la desoxirribosa. ¿Ok? Es un azúcar que es componente de la estructura del DNA o ADN, de la molécula que transporta la información hereditaria. Así como el DNA, bueno, la glucosa que forma parte del glucógeno y otros azúcares que también forman parte de algunas estructuras. Dice, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son los elementos que se hallan en los carbohidratos o hidratos de carbono. Y por lo general, la relación de los átomos de hidrógeno y de oxígeno es 2:1. ¿Ok? En los carbohidratos la relación sería 2:1. Vamos a ver si es cierto. A ver, si la fórmula de la glucosa es C6, ajá, H12 o 6. Sí, ¿verdad? Es decir, hay el doble de hidrógenos que de oxígenos. Por eso dice, la relación de los átomos de hidrógeno y de oxígeno es de 2:1. O sea, mientras que hay 12 hidrógenos, solamente hay 6 oxígenos. Ese sería un ejemplo de una relación 2:1 de hidrógeno con respecto a oxígeno. Es decir, que hay una relación de la misma del agua, por eso se habla de hidratos de carbono. Ajá, hidratos de carbono. Dice, aunque hay excepciones, los hidratos de carbono suelen contener una molécula de agua por cada átomo de carbono. Esta es la razón por la que se refiere a ellos como carbohidratos o hidratos de carbono o carbono hidratado. Los tres grupos principales de hidratos de carbono en función de su tamaño son monosacáridos, que son los más pequeños, unidades simples, disacáridos, que son de 2 unidades, y polisacáridos, que son de muchas unidades, como se ve en el cuadro 2.6. Dice cuadro 2.6, tipos de carbohidratos y vienen los ejemplos. Los monosacáridos típicos, por ejemplo, las azúcares simples que contienen de entre 3 y 7 átomos de carbono. ¿Cuáles son las más importantes? La glucosa, que es el principal azúcar de la sangre. La fructosa, que se halla no solamente en las frutas, sino también en otras estructuras. Incluso en el organismo humano hay fructosa. La galactosa, el azúcar principal de la lactosa, de la leche. La desoxirribosa, que se encuentra en el ADN, y la ribosa en el ARN.
Son importantes monosacáridos, ¿ok? Disacáridos. Ok, el más importante, el más conocido por lo pronto es la sacarosa, ¿no? La sacarosa, que es el azúcar común de mesa, que está compuesta por dos monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. Otro disacárido común y muy conocido es la lactosa, el azúcar de la leche, que está compuesta por dos pequeños monosacáridos, que son la glucosa y la galactosa, de la que habíamos hablado aquí, mira, galactosa y glucosa. Los dos pequeños azúcares monosacáridos se juntan para formar un azúcar más grande, que es un disacárido. Disacárido que está formado por dos azúcares. Ok, entonces en este caso sería glucosa y galactosa. Estas son típicas preguntas de examen, típica. La maltosa, otro disacárido del azúcar de malta que está compuesto por glucosa más glucosa, pero organizados de una forma especial. Luego, los polisacáridos, que son muchas decenas o hasta cientos de monosacáridos unidos mediante síntesis por deshidratación. Ajá, acuérdate que una síntesis por deshidratación quiere decir que para que se forme ese enlace, se desecha una molécula de agua. Ajá, se quita de un extremo el oxidrilo y del otro el hidrogenión, y con eso se forma una molécula de agua que sale disparada y a cambio se forma bueno, se forma el enlace. El glucógeno, dice, es una forma de almacenamiento de hidratos de carbono en los animales, ¿ok? El glucógeno principalmente se encuentra en el músculo y en el hígado de los animales. Ajá, todo el músculo contiene glucógeno. De hecho, el músculo humano puede extraer del glucógeno que tiene almacenado el azúcar que requiere cuando hay periodos de ayuno. ¿Mm? Se supone que lo ideal sería, por ejemplo, para las personas que hacen ejercicio, que tan pronto como consuman glucosa, hagan ejercicio bueno, hagan de ejercicio de resistencia y de aumento de masa muscular para que se gaste la glucosa y no se almacene en forma de glucógeno. Porque el glucógeno, entre más glucógeno hay almacenado, más favorece el desarrollo de diabetes. Ajá, ¿por qué? Porque produce resistencia a la insulina. Miren, almidón. El almidón es un carbohidrato grande, un polisacárido, pero que está principalmente en los vegetales. Ajá, es una forma de almacenamiento en los vegetales y en los principales hidratos de carbono de los alimentos. Por ejemplo, todo lo que veas en los alimentos de los vegetales que sea de color blanco, por ejemplo, en la papa o el plátano, toda la zona blanca que vemos ahí es almidón. En la harina, prácticamente la harina blanca es almidón puro o casi puro. La fécula de maíz y cosas así, todo lo que sea así blanco, el arroz. Ajá, dice, la celulosa es parte de las paredes celulares de los vegetales, es decir, todo lo que compone la madera y lo que compone el papel, eso es celulosa. Y además, mm, las paredes de las células vegetales. No puede ser digerida por los seres humanos. Ajá. Puede ser digerida por algunos rumiantes, los rumiantes que tienen en sus estómagos bacterias que pueden descomponer la celulosa. Las termitas, las hormigas que pueden comer madera, tienen también en sus estómagos microorganismos que pueden degradar la celulosa. Bien, entonces básicamente esos son los carbohidratos. Hay mucho que hablar acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos son muy importantes, son de lo más importante que hay. Son cuatro grandes macromoléculas. Vamos a recordar cuáles son. Carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, ¿ok? Proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. Y aquí prácticamente estamos viendo los primeros de ellos, que son los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos. Dice, un disacárido es una molécula formada por la combinación de dos monosacáridos mediante la síntesis por deshidratación. Por ejemplo, se combinan moléculas de los monosacáridos de glucosa y fructosa para formar una molécula del disacárido sacarosa, es el azúcar común de mesa, como se muestra en la figura 2.15a. La glucosa y la fructosa son isómeros. Ajá. ¿Qué significa isómeros? Ok, eso lo vamos a ver con más detalle en química orgánica, pero isómeros quiere decir que son moléculas que se componen de los mismos átomos, en la misma proporción, pero en diferente estructura. Ajá. Si vemos la molécula de glucosa y la de fructosa son idénticas. Ajá. La glucosa y la fructosa es C6, H12 o 6.
O sea, es decir, tanto fructosa como glucosa tienen 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Solamente que los átomos están organizados ligeramente de forma distinta. La glucosa, por ejemplo, es un hexágono. Vamos a poner aquí estructura de la glucosa. Mira, aquí puedes ver la estructura de la glucosa. Las esquinitas del hexágono son carbonos, ¿ok? Aquí los carbonos no se representan, excepto este carbono que está aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 carbonos en total. Los hidrógenos generalmente no se representan a menos que sean de los oxidrilos. Pero, por ejemplo, aquí podría haber un hidrógeno que no se está tomando en cuenta, pero en total son 12 hidrógenos. Aquí vemos la estructura de la glucosa más desplegada, ¿no? Aquí vemos los 6 carbonos y si contáramos los hidrógenos son 12 y los oxígenos son 6. Ajá, pero solo que aquí está de forma lineal y aquí está de forma anular, ajá, en forma de anillo. Y vamos a ver la estructura de la fructosa. La estructura de la fructosa toma una forma distinta, ajá, en forma de pentágono. Pero si contamos, son exactamente el mismo número de carbonos, de oxígenos y de hidrógenos que la glucosa, solamente que organizados de una forma distinta. A eso es a lo que se le llama isómeros. ¿De acuerdo? Son isómeros estructurales. Porque hay isómeros geométricos, bueno, isómeros, perdón, ópticos. En este caso son isómeros estructurales. Como se mencionó antes en este capítulo, los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero las posiciones relativas de los átomos de carbono y de oxígeno son diferentes, lo que hace que los compuestos tengan diferentes propiedades químicas. Dice, obsérvase que la molécula de sacarosa es C12, H22 o 11. Es decir, que no coincide con el concepto de que hay exactamente el mismo número de carbonos que de oxígenos, o de carbonos, perdón, y de moléculas de agua. Ajá. Ahí difieren, ¿no? En total habría 12 carbonos y solamente 11 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque para que se juntaran la fructosa con la glucosa, tuvo que haber un proceso de deshidratación. Es decir, que se eliminó una molécula de agua. Ajá, cuando se unen los monosacáridos glucosa y fructosa, se tuvo que eliminar una molécula de agua. No sé si eso sea una pregunta de examen, pero podría ser. Dice, los disacáridos también se pueden dividir en moléculas más pequeñas y más simples por hidrólisis. O sea, en este caso se necesita tomar del medio ambiente una molécula de agua e incorporarla para poder romper la molécula de sacarosa y dejar por separado la fructosa y la glucosa. Si una molécula de sacarosa se puede hidrolizar, ojo, hidrolizar en sus componentes glucosa y fructosa. ¿Qué significa hidrolizar? Romper mediante una molécula de agua. O sea que una enzima toma una molécula de agua y se la agrega. Ajá, aquí dice, mediante un agregado de agua, como se ve en la figura 2.15a, que también ilustra esta reacción. Vamos a ver la figura 2.15. Dice, los monosacáridos son los monómeros usados para sintetizar carbohidratos. Aquí vemos la desoxirribosa, la ribosa, la glucosa, la fructosa y la galactosa, que son monosacáridos. Ah, pero esta no es la 2.15, pero esta es la 2.15. Sí, aquí está, dice, un disacárido está formado por dos monosacáridos que se combinaron mediante una síntesis por deshidratación. Aquí está, mira. Se extrajo una molécula de agua. Ajá, inciso A, síntesis por deshidratación. Es esta parte de la izquierda. Aquí falta una molécula de agua, pero eso, a cambio de eso, se formó este enlace. Aquí está, mira. Síntesis por deshidratación. O sea, de izquierda a derecha es una síntesis por deshidratación. Si vemos de derecha hacia la izquierda, es una hidrólisis. Ajá, ¿por qué? Porque teníamos una molécula de sacarosa que ya estaba formada. Para poder romper este enlace que está aquí en medio, se tuvo que incorporar una molécula de agua. Aquí está la molécula de agua. Si lo vemos de derecha hacia la izquierda, eso es una hidrólisis.
Aquí vemos también la lactosa, que está formada por glucosa y galactosa. No, perdón. La lactosa, no, sí, glucosa y galactosa, eso es lo que aquí se equivocó el autor. Era glucosa y galactosa. Y la maltosa, que está formada por dos glucosas, solamente que organizadas de una forma especial. Sí. Muy bien, entonces vamos a interrumpir por el momento y continuaríamos mañana. ¿Sí? Hasta mañana, que descanse.